Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. Conversando con Jorge Castro, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y antes de irnos a la pausa, conversar precisamente sobre esta comisión especial que ayer recibió a Carlos Quintanilla Smith y por supuesto a Ana Vilma de Escobar, ambos ex vicepresidentes de la República y por supuesto señalados en el tema de sobresueldos. Hablemos primero de lo que ocurrió con Carlos Quintanilla Smith. ¿Qué le parecieron las respuestas que dio? ¿Le convencieron que en efecto todo era lícito? Bueno, fueron muy reveladoras. Si el pueblo salvadoreño tuvo la oportunidad de ver la entrevista, efectivamente él reconoció haber recibido sobresueldo. Exacto. Él hablaba de que el sobresueldo tenía una legalidad y para poder establecer esa legalidad se basaba en un manual. Si no me falla la memoria, en un manual SAFI. Este manual es una mera guía, ni siquiera es una ley, ni siquiera es un reglamento. No tiene rango del reglamento ni rango de ley. Entonces, él basaba su legalidad en la existencia de este manual, que el fin que cumple es mero codificador de diferentes conceptos. Entonces, allí estaba codificado como sobresueldo, pero eso mucho menos no da legalidad alguna. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de salario, como ya hemos explicado en innumerables ocasiones, y él aceptaba haber recibido sobresueldo, aceptaba haber negociado con el expresidente Paco Flores, antes de estar en el cargo, haber negociado la cantidad que iba a recibir, y hablaba de 5,000 y algo de dólares adicionales a su salario, y eso por 5 años. Entonces, otra cosa reveladora fue que nosotros habíamos hecho nuestra diligencia en base a la responsabilidad que tenemos y habíamos pedido una certificación a probidad de la Corte Suprema de Justicia. Él no sabía que nosotros la teníamos. Entonces, cuando nosotros navegamos precisamente en el hecho de este resultado de probidad, él tenía un faltante no justificado de incremento en su patrimonio de más de $1 millón, que no justificó. Y él decía en ese momento, él dijo en ese momento que no se le había notificado, a pesar que existe un documento donde hay una fecha que fue en el 2018 que le notificaron en efecto estas irregularidades en su informe de probidad. Es correcto, porque nosotros en ese momento no le hicimos ver que teníamos el documento. Entonces él pasó negando que se le había notificado constantemente. Y el pueblo salvadoreño pudo corroborar al final que mostramos efectivamente donde había sido notificado en fecha, y él sabía perfectamente que no había justificado ese incremento en su patrimonio. Ahora bien, veíamos también otro de los temas, y era que ocupó este dinero para remodelar su casa de habitación como parte de su función, dijo él, defendiéndose de vicepresidente de la República. Bueno, es que lo que sucede es que había una parte también agregada a lo que estamos hablando del incremento no patrimonial de más de $1 millón, que sirvió para remodelar la casa del vicepresidente. Y yo le preguntaba que cómo era posible que gastara, ¿verdad?, en remodelaciones, sobre todo cuando el pueblo salvadoreño estaba tan necesitado de obras. Entonces él argumentó que era algo necesario porque él era el vicepresidente de la República en ese momento, y que como funcionario y por el rango de vicepresidencia él pues tenía que tener un lugar acorde. No, y también decía que yo creo que esto también es sumamente grave, no sé cómo lo ve usted también, diputado. Es decir, no existía la CAP en ese momento, sí, pero obviamente cómo fue este pago, porque él mencionó de una empresa constructora para la remodelación como tal, ¿cómo fue esto? Si fue en efectivo, si hubo una libre gestión, libre competencia, o cómo fue la compra, fue compadre hablado. Es que lo que sucede es que, bueno, todas las personas, ya sean funcionarios o las personas naturales que no están en un puesto público, si reciben un dinero, deben de saber el origen del dinero, por un lado. Fíjese que cuando le preguntamos que si, ¿por qué no pagaban renta? Él dijo, es que no es mi obligación,
es la obligación del pagador descontármela. No, es que la obligación es suya. De cada uno, de cada persona es la obligación de pagar renta. Él tenía que pagar renta. Entonces, si usted mira en esas respuestas, tal como la que usted decía, él evadía la responsabilidad que tenía y daba respuestas ambiguas que de alguna manera servían para mentir, ¿verdad? Claro, y uno de los diálogos que también se tuvo en esa comisión, se hablaba también sobre el tema de probidad, no solo en el caso del ex vicepresidente Quintanilla Smith, sino también de la ex vicepresidenta Ana Vilma Escobar. ¿Cómo vieron ustedes las impresiones que ella dio? ¿Cómo evaluaron las respuestas de ella? ¿Realmente los convencieron a ustedes? Bueno, aquí estamos hablando de una persona que fue vicepresidente en el periodo del señor Saca, pero tenemos con antelación una declaración del presidente Saca, muy enriquecedora, donde claramente define que todos los funcionarios que estaban a cargo de él, la gran mayoría y una inmensa mayoría, bajo un gran listado que él presentó, recibían sobresueldos, inclusive la señora de Escobar. Y expresamente dijo que ella recibía $10,000 mensuales por todo el periodo. Si usted se fija en las declaraciones que ella da, ella dice que desconocía que habían sobresueldos. Cuando le preguntamos que si eran legales, no quiso opinar si eran legales o no. Y además de eso, es un poco complicado ser el vicepresidente, que todos los funcionarios del gobierno tengan sobresueldos y usted como vicepresidente no conocerlo y no recibirlos, cuando ya el presidente que estaba en funciones lo declaró y su secretario privado inclusive. De hecho, queremos recordarle, diputado del pueblo salvadoreño, las declaraciones cuando precisamente el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, confirmaba el tema de los sobresueldos para la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Vea. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante los 5 años. Sí, señor. Seguramente. Ok. Él manifestó, si gusta lo ponemos nuevamente, porque creo que... Sí. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo. Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. Durante los 5 años. Sí, señor. No pudo responder. Sí, es correcto. Y el pueblo salvadoreño debe de preguntarse, aquí tenemos un expresidente que tuvo un proceso judicial donde él quiso establecer todas estas personas, exfuncionarios que recibían sobresueldo y donde no lo dejaron. ¿Quién no lo dejó? La Fiscalía. La Fiscalía no dejó que se dieran los nombres de los exfuncionarios que recibían sobresueldo. Esta documentación se agregó al proceso y el juez que tendría que haber tomado cartas en el asunto, el juez del proceso, tampoco lo llamó. Entonces, cuando lo sentamos ahí y él tiene la oportunidad de mencionarlos, obviamente que los menciona. Entonces, cuando él expresa en esa declaración testimonial que ella percibía sobresueldos y ella dice que no, es complicado. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, justamente en la ciudad donde usted está. Él me decía, y voy a decir textualmente, para la gente que nos vio ayer seguramente se va a acordar, decía ahí, hay alteraciones corporales que indican cuando una persona miente o dice la verdad. En el caso de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, fueron claras y es que ella guardaba silencio para evadir las respuestas. Efectivamente, nosotros, al igual que con el señor Quintanilla Smith, teníamos la certificación de probidad que establecía, a ella inicialmente le hicieron una observación de incremento en su patrimonio, escúchelo bien, de más de $11 millones. ¿11 millones de dólares? Más de $11 millones. Okay. De incremento no justificado en su patrimonio. Dentro del plazo que da probidad, ella pudo justificar, pero no pudo justificar al final 1.300.000 y fracción. Que ella dijo que hasta 12 años le había durado su examen largo. Es correcto. Entonces,
Yo quiero que entienda el pueblo salvadoreño qué es este documento. Este documento lo emite Providad, emite la certificación y es un documento probatorio en sí mismo. Prueba de que ella no está al día en su justificación de incremento del patrimonio. Entonces, cuando ella viene y dice, recibió su finiquito, le dijimos y ella dijo sí, ¿verdad? Pero a la fecha, en Providad, ella no está al día. No ha justificado ese incremento. Claro, ese proceso tiene un plazo, ese plazo finalizó. Si ustedes se fijan, y el pueblo se fijó, ella argumentaba de que los magistrados, a quienes le llamaban los magníficos, que ella misma lo dijo, por cierto, le habían dado una especie de finiquito. Aquí hubo una violentación de esos magistrados hacia el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso tiene un plazo determinado. Ella en ese plazo determinado no pudo demostrar y justificar ese incremento. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando terminó el plazo, ella llegó hacia los magistrados y presentó un escrito con una documentación que era una fotocopia certificada por un notario salvadoreño de unas transacciones en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento la facultad que tenían los magistrados realmente fue violentada, el principio de legalidad, porque ellos no tenían facultades después de terminado el plazo para realmente tirar una resolución donde determinaran de que ella estaba al día y que había justificado. Entonces, violentaron todo un proceso y el proceso idóneo es el proceso establecido con el plazo establecido en Providad. A ver, pero eso no es delito, diputada. ¿Cómo no? Probablemente sí, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo que efectuaban algunos magistrados, por eso es que destituimos a lo que ustedes conocen, es precisamente eso, convertirse en una subprecorte, ¿verdad? Donde de alguna manera se posicionaban arriba de los órganos correspondientes y empezaban a resolver como querían. Favoreciendo a algunos. Bueno, inclusive hasta llamarse no enjuiciable, ¿verdad? En sus resoluciones, porque lo hicieron. Claro, recuerdo eso. A ver, ¿qué conclusiones podemos tener de esta comisión de sobresueldos luego de la llegada de estos dos ex vicepresidentes que, entre otras cosas, obviamente, negaron tener sobresueldos a todas costas? En todas las preguntas las trataron de evadir, obviamente algunas con nervios, otras sin nervios, y otra también, creo yo que una de las conclusiones, pero usted me dice, es todo el tema de probidad como tal, el hecho que hubo irregularidades en el proceso. Lo que ellos deberían de entender, y lo que el pueblo también debería entender, que aquí hay un documento público que goza de fe pública, que determina que no están al día. Ellos en la declaración mintieron si lo contrastamos con ese documento público probatorio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí sucede una falsedad. Esa falsedad puede constituir un delito, ¿verdad? Nosotros estamos analizando detenidamente los audios, el video, la prueba, y vamos a tomar la decisión correspondiente para en caso sea legal, de alguna manera solicitar y mandar el oficio a la Fiscalía para que investigue. Así es. El objetivo de esta comisión sabemos que es investigar los sobresueldos, y con esto quiero terminar, pero ¿hacia dónde va a ir la línea de esta comisión? ¿Se va a seguir citando a más exfuncionarios para seguir indagando, obviamente, qué ocurrió con el tema de los sobresueldos? Es correcto. El pueblo salvadoreño debe saber y entender de que aquí son los primeros pasos. Estamos hablando de más de 600 funcionarios, entonces, en diferentes gobiernos. Entonces, si bien es cierto, la mecánica nefasta utilizada era similar, habían ciertas aristas diferentes. Y entonces estamos tratando de, responsablemente diría yo, de indagar y obtener los elementos de juicio necesarios para que haya un fundamento y poder así deducir las responsabilidades. Por supuesto, y sin duda nosotros también vamos a estarle dando seguimiento al trabajo que hagan desde esta comisión especial. Le dije que no me iban a alcanzar los temas antes de iniciar. Son muchísimas cosas que están haciendo ustedes siempre a favor del pueblo salvadoreño.